Lo primero que noté fue la mano del cajero sobre mi muñeca, no de forma brusca o grosera, solo lo suficientemente firme para detenerme cuando iba a coger el pequeño pastel que había ahorrado para comprar. Se inclinó sobre el mostrador rayado y bajó la voz hasta que fue casi un susurro. ¿Es usted Alison Brooks? ¿La madre de Liam? Asentí, porque mi voz había quedado atrapada en algún lugar detrás de mis costillas. Me dio una discreta advertencia sobre la familia de mi nuera, Chloe, y sobre cómo gastaban sin control mientras llamaban a mi hijo para pedirle ayuda cada mes. Sus ojos reflejaban la clase de preocupación que solo se ve en la gente que ha observado algo malo durante demasiado tiempo. Luego me soltó y siguió escaneando como si no hubiera pasado nada en absoluto. Atravesé la puerta lateral y salí al frío viento de Columbus, Ohio, e intenté respirar. El estacionamiento zumbaba con el ruido de la tarde, carritos traqueteando, motores al ralentí, un niño llorando porque un globo se le escapó hacia el cielo. Debería haber ido directamente al coche de mi hijo, donde me estaba esperando, pero la curiosidad me oprimía el pecho como un peso. Rodeé el muelle de carga y me escabullí detrás de 2 contenedores de basura verdes que olían a naranjas viejas y lejía. Desde allí, podía vigilar la parte delantera sin ser vista y decidir si la advertencia era por amabilidad o por chismorreo. 2 minutos después, vi a Daniel Thompson, el padre de mi nuera, Chloe, salir por las puertas automáticas con 3 bolsas negras y brillantes que relucían como piedra mojada. Las letras doradas de los costados brillaban con la luz. No eran bolsas de supermercado, eran de diseñador. Se movía con facilidad, no como un hombre agobiado por avisos de deudas, y pulsó un mando hasta que un nuevo y pálido SUV emitió un pitido y encendió sus luces. Apiló las bolsas en el maletero con el cuidado que la gente usa para el vidrio. Luego atendió una llamada con la sonrisa relajada de alguien que cree que todo le saldrá a su favor. Tengo 68 años, soy una enfermera jubilada de una pequeña clínica en Columbus, y he contado cada centavo toda mi vida para asegurarme de que mi hijo tuviera lo que necesitaba. Liam se casó con Chloe hace 3 años. Me dije a mí misma que ella simplemente era reservada, como algunas personas lo son cuando entran en una nueva familia. Su padre siempre fue educado, su madre siempre preguntaba por mi salud. Sin embargo, las peticiones seguían llegando a la puerta de mi hijo. Había historias sobre el alquiler, las medicinas y las reparaciones del coche. Pequeños fuegos que necesitaban efectivo rápido. Liam odia ver a alguien pasar apuros. Yo también. Ahora el susurro del cajero daba vueltas en mi cabeza y se negaba a desaparecer. Tal vez no era nada, tal vez eran celos. O tal vez me había entrenado durante décadas para ignorar las alarmas porque la paz se sentía más segura que las preguntas. Me quedé allí hasta que me acalambré las piernas, observando y escuchando, prometiéndome que no acusaría a nadie hasta que viera suficiente verdad. Algo, como un pulso debajo de una manta, latía en algún lugar cercano, y todo lo que tenía que hacer era encontrarlo. En el camino, Liam me preguntó si el pastel había sido pesado de llevar. Forcé una sonrisa y dije que estaba bien, pero mi mente no dejaba de dar vueltas al susurro del cajero y a la visión del reluciente SUV de Daniel. Mi hijo nos condujo hacia el barrio de Chloe, tarareando suavemente, sin darse cuenta de que la familia de su esposa acababa de ser pintada bajo una luz muy diferente. No dejaba de mirarlo, preguntándome cuántas horas extras había trabajado este mes para cubrir otra de sus emergencias. Mientras las casas se deslizaban por la ventana, pensé en todos los pequeños momentos que había pasado por alto. Hubo una tarde en la que Chloe me llamó llorando, diciendo que la medicación de su padre costaba demasiado. Saqué $60 del sobre de mis compras y los dejé en su buzón esa noche. A la mañana siguiente, mientras esperaba el autobús, vi a Daniel pasar en un traje impecable y zapatos relucientes que no se parecían en nada a la imagen de un hombre agobiado por la enfermedad. Me dije a mí misma que tal vez era prestado o un regalo. No quería pensar mal de la familia. En otra ocasión, Chloe se detuvo en mi apartamento y mencionó casualmente una cena a la que ella y Liam habían asistido en un asador en el centro de Columbus, del tipo en el que un solo plato cuesta más que toda mi semana de compras. Cuando le pregunté si era por un cumpleaños o un evento de trabajo, se encogió de hombros y dijo que unos amigos los habían invitado y habían insistido en pagar. Más tarde, mientras revisaba las fotos en mi teléfono, me topé con una publicación en sus redes sociales de la misma noche. Había escrito: tratando a papá como se merece, con una foto de Daniel sosteniendo una copa de vino. Mi corazón se encogió, pero me dije a mí misma que debía ser una foto antigua.
Ahora, agachada detrás de los contenedores de basura, reviviendo las palabras del cajero, esas pequeñas contradicciones se apilaban como ladrillos en una pared. ¿Cuántas veces había ignorado los detalles porque quería armonía en el matrimonio de mi hijo? Las nuevas cortinas de su sala de estar, el reloj en la muñeca de Daniel, el collar de perlas que Chloe afirmaba que eran falsas. Cada recuerdo volvía con bordes afilados que ya no podía suavizar. Daniel terminó su llamada, guardó el teléfono en su chaqueta y regresó a la tienda como si nada inusual hubiera pasado. Pero la visión de esas bolsas brillantes desapareciendo en el maletero de SSV se había quedado grabada en mí. El cajero había tenido razón en al menos una cosa: algo en la historia de esta familia no cuadraba. Y si quería proteger a Liam, tendría que seguir observando, sin importar lo mucho que doliera descubrir la verdad. El sábado siguiente, le dije a Liam que quería visitar el mercado de agricultores en Eagle Street. Se ofreció a llevarme, pero insistí en que tomaría el autobús. Lo que realmente quería era espacio para seguir mi propio plan. La imagen de Daniel entrando en ese brillante SUV se había arraigado en lo más profundo de mi mente. Necesitaba más que un vistazo, más que una advertencia susurrada. Necesitaba ver por mí misma el ritmo de su vida cuando pensaba que nadie lo estaba viendo. Desde el mercado, caminé 3 cuadras hasta un pequeño café con ventanas amplias y una vista clara de la carretera. Pedí un café solo y esperé. Al mediodía, el SUV de Daniel Thompson pasó. No giró hacia la ferretería donde afirmaba estar trabajando a tiempo parcial. En cambio, entró en el estacionamiento del Dublin Country Club, un lugar tan exclusivo que solo lo había visto en artículos de revistas en la oficina del dentista. El guardia de la puerta le dio paso sin dudarlo. Mi pecho se oprimió. Las personas ahogadas en deudas no se pasean por clubes de campo con chaquetas a medida. Me quedé hasta que se fue 2 horas después, con una mirada de satisfacción, su postura erguida, su rostro radiante como el de la gente después de cerrar un trato. No tenía bolsas de supermercado esta vez, solo un maletín de cuero. Cuando pasó a mi lado en la esquina de la calle, me agaché detrás de una parada de autobús, con el corazón latiendo, iba tarareando, como si el mundo mismo no tuviera ningún peso para él. Esa tarde, mientras caminaba a casa, con el aire de octubre agudo en mis pulmones, escuché a 2 mujeres fuera de una boutique en la Third Avenue. Una mujer de cabello gris con una bufanda de color rojo brillante, dijo: ¿Viste a Chloe la semana pasada en el centro comercial? Ese vestido esmeralda que llevaba debe haber costado al menos $200. La otra se ajustó las gafas y respondió: y también compró esas cremas de belleza francesas. Mi nieta trabaja allí y dice que Chloe es una de sus mejores clientas. Bajé el ritmo, con los oídos atentos. No eran mujeres cotilleando sin más. Sus voces llevaban la irritación de las vecinas que habían visto demasiado. Aceleré los últimos metros hasta mi apartamento. Con el pulso rápido, la imagen se estaba volviendo más clara. La familia de Chloe le rogaba a Liam por dinero para el alquiler. Afirmaba tener facturas impagas y medicinas vencidas, pero aún así se deslizaban por boutiques, salones y clubes de campo como la realeza disfrazada. Las horas extras de mi hijo, su agotamiento, las sombras grises debajo de sus ojos. Él estaba pagando por su teatro. Presioné mi mano contra la fría barandilla de metal fuera de mi edificio e hice una promesa silenciosa: ya no silenciaría mis instintos.